instancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Ya tenemos la presencia del doctor Juan Carlos Ríos, con quien haremos información, principalmente el tema de los casos de Odebrecht, que no es únicamente ya el que se dé a conocer nombres, sino el poder juzgar y sancionar, y el poder retornar lo que sería el recurso económico a las arcas fiscales, en las cuales a lo mejor dolosamente se sustrajeron de manera indebida. Doctor Juan Carlos, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Bueno, a usted como una persona que lidera aquí Suma en la provincia de Loja, ¿por qué es importante analizar el tema Odebrecht cuando sectores de Alianza País directamente señalaban al señor alcalde de la capital de la República, Mauricio Rodas? Doctor, buenos días. Pablo, buenos días, lindo, buenos días, muchas gracias por el espacio, un saludo cordial a todos quienes nos ven y nos escuchan. Pablo, es importante que le recordemos a la ciudadanía cómo inicia el tema Odebrecht. Es importante que la gente sepa cómo inicia y vale recordar que realmente esto inició en 1993, cuando un diario de amplio conocimiento a nivel de Brasil, el diario El Jornaldo, emite una noticia en la que en efecto denuncia la creación de un cartel de varias constructoras, las que sobornaban a diputados con el objetivo de que ellos se encarguen de inflar los precios de las obras que ellos eran beneficiados mediante la adjudicación. Y se les cancelaba a los diputados un soborno del 3%. Ya. Entre esas empresas estaba Odebrecht. Era parte del cartel que conformaba esas empresas que se distribuían los contratos en Brasil. No trascendió mayormente, a diferencia de lo que sucede en el 2014, cuando salta todo el escándalo de Odebrecht. Y en base yo diría, a dos factores muy importantes. Primero, el factor el tema de la delación, que es una ley que se creó en el gobierno de Dilma Rousseff, que consiste en utilizar un delincuente contra otro. Es decir, un funcionario o un funcionario de Odebrecht o funcionario del gobierno que colabore con la justicia tiene prebendas, tiene reducción en su pena, claro, tiene que pagar una multa y tiene que pedir disculpas públicas. Eso primero, la ley de la delación o la ley del arrepentido. Y segundo, yo diría lo más importante, el trabajo que hizo el juez Sergio Fernando Moro, que es un juez de primera instancia, un juez federal de Curitiba, una ciudad importante como Loja, y que este juez puso a temblar a Latinoamérica y a gobiernos y a presidentes. Esta investigación denominada lavallato, significa en español lavado de autos, que inició así realmente, Pablo, porque él lo que investigaban en un principio era el lavado de activos de empresas que comenzaron a aparecer en varias provincias de Brasil, en varios departamentos de Brasil, en la que en efecto había propietarios de estas empresas que no podían justificar la procedencia de los recursos y eran lavadoras de autos, por eso se llama lavallato. Cuando fueron alando la cuerda, se dieron y llegaron hacia el tema Odebrecht. Luego viene, lo apresan a Marcelo Odebrecht, el gerente propietario de la empresa Odebrecht, y luego la apresan a María Cecilia Tabarés, que era la secretaria ejecutiva de la oficina de estructura de la empresa Odebrecht, que era una oficina realmente constituida para realizar los sobornos a distintos funcionarios de distintos gobiernos. Cuando ella denuncia y ella colabora con la justicia acogiéndose al principio de la delación, en efecto saltó el escándalo a nivel mundial. Allí fue cuando Emilio Odebrecht dijo que allí entonces hay que hacer 3 cárceles, una para Lula da Silva, otra para Dilma Rousseff y otra para Emilio Odebrecht. Luego de esto viene la delación de 78 altos funcionarios de Odebrecht, que ya continúa con la investigación el juez de la Corte Suprema, el juez Fachin. Y luego viene esta delación, es decir, se acogen 78 personas este derecho que ellos tenían, esta ventaja legal que les da la legislación brasileña.
y ellos colaboran con la justicia y denuncian todo lo que sucedió. Viene la investigación del Departamento de Justicia de Brasil, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y en efecto recibimos nosotros como ecuatorianos la mala noticia de que Ecuador estaba involucrado en los sobornos de Odebrecht. Lo que se denuncia, recibió 33.5 millones de dólares, funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Gracias a la investigación de ellos es que nosotros nos enteramos y tuvimos la vergüenza de enterarnos de que funcionarios del gobierno de Rafael Correa habían sido y son parte de la lista de Odebrecht. Y digo, gracias a ellos, Pablo, porque si no hubiera sido por la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de Brasil, acá en Ecuador no nos hubiéramos enterado nunca. Acá en Ecuador todo estuviera tranquilo. Gracias, aquí nunca hubo la iniciativa del fiscal general ni del contralor tampoco para denunciar que funcionarios altos del gobierno habían sido involucrados. El tema que usted pregunta, ¿cómo hacemos para recuperar el dinero que el Ecuador fue perjudicado? Hace 2 semanas aproximadamente, República Dominicana llegó a un acuerdo con la empresa Odebrecht. Apresaron a 14 altos funcionarios, 6 ministros de República Dominicana, y en el acuerdo que se realiza con Odebrecht se compromete primero a dar los nombres de los funcionarios y segundo a indemnizar a República Dominicana con 148 millones de dólares, el doble de 74 millones de dólares que es lo que se dice recibieron en sobornos altos funcionarios del gobierno de República Dominicana. Acá en el Ecuador simplemente se llegó a un acuerdo, Pablo. Y primero, vale recalcar que República Dominicana obtuvo la información antes del 1 de junio. Acá en el Ecuador nunca hubo esa gestión por parte del ex fiscal Galo Chiriboga, por eso es que muchos fugaron, muchos se escondieron y otros escondieron hasta el dinero. Entonces jamás hubo un acuerdo y vemos que no hay la intención de esclarecer y sobre todo de denunciar públicamente los nombres de quienes forman parte de la lista de Odebrecht. Claro, doctor, el tema de Odebrecht a lo mejor pueda desgranar los casos de corrupción más centrados en el Ecuador, que no es únicamente Odebrecht, a lo mejor es un grano de arena en todo este mar, en toda esta playa, señor doctor, del tema corrupción en el Estado ecuatoriano. No, totalmente de acuerdo con usted. Yo digo, no solamente fiscalicemos Odebrecht, fiscalicemos los 10 años de contratación que ha hecho el gobierno de Rafael Correa. Hay denuncias gravísimas, hubo reformas a la legislación, hubo decretos de emergencia, hubo asignación y adjudicación de contratos a dedo. El tema del terremoto, señor doctor, se pidió plata al pueblo ecuatoriano, ¿dónde está esa fiscalización del dinero? Por supuesto. Entonces, por ejemplo, allí, señor doctor, ¿qué pasaría si comenzamos a investigar caso por caso, persona por persona, funcionario por funcionario? En la provincia de Loja también hay casos en las cuales se puede identificar enriquecimiento, a lo mejor con un sueldo de 500, de $1,000. No es para tener tantas propiedades en los actuales momentos, señor doctor. Lamentablemente en el Ecuador prácticamente se ha institucionalizado la corrupción y es normal pedir por debajo de la mesa el 10, el 15, el 20, el 25% de la obra que se adjudica. Y hoy vemos lo que está sucediendo, carreteras en pésimo estado, porque claro, el contratista tuvo que bajar la calidad del material para la construcción. Eso es lo que está ocurriendo, y eso es algo que debemos desterrarlo, Pablo. Es lamentable lo que está sucediendo, pero la institución que es encargada de la tarea de fiscalización, como es la Asamblea Nacional, torpedea y entorpece todo lo que quiere, toda iniciativa de la oposición, porque lo que quieren es encubrir. ¿A quién? A los corruptos. Mire lo que sucedió hace prácticamente 2 semanas. Mientras República Dominicana negociaba y apresaba 14 funcionarios del gobierno de República Dominicana, funcionarios que recibieron sobornos de Odebrecht, acá en el Ecuador la Asamblea Nacional, con los votos de Alianza País y de sus aliados, también el ARE, con su asambleísta Verónica Arias, votaron en contra de que se revelen los nombres de quienes recibieron coimas y sobornos de Odebrecht. La semana que pasó, también cuando hubo el pedido del cambio del orden del día para que el vicepresidente comparezca ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, hubo la negativa por parte de los mismos asambleístas de Alianza País con sus aliados, entre ellos también el movimiento ARE de la provincia de Loja. Entonces lo que vemos es un espíritu de cuerpo, Pablo, con la intención de encubrir, con la intención de tapar, con la intención de impedir de que conozcamos quiénes son los pillos que recibieron sobornos de Odebrecht. Claro, señor doctor, porque no entiendo, o sea, y allí me gustaría que me clarifique usted, ¿cómo es que el señor Rivera, el cual las fuerzas policiales del Ecuador lo detuvieron y encuentran cantidad significativa de millones de dólares? Y se habla de que fue la entrega de la coima de la empresa Odebrecht a los bolsillos del señor Rivera.
Claro. Y el señor Rivera no era funcionario público de ningún momento, en ninguna instancia del Estado ecuatoriano. Entonces yo me cuestionaba, ¿por qué Odebrecht no tuvo mi dirección y me entregó ese dinero, ya que estaba entregando a cualquier ciudadano del Estado ecuatoriano por los contratos de Estado con esta empresa, señor doctor? No, y eso es importante que sepamos para que la gente... Claro, y es que yo no entiendo esa situación, señor doctor. Para que la gente nos comprenda, usted se refiere a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente exactamente, Jorge Glass. de aquel ciudadano. Por eso es importante que la Asamblea Nacional dé la apertura necesaria para que el vicepresidente comparezca y responda cómo así su tío Ricardo Rivera sin ser funcionario recibió sobornos por más de 13 millones de dólares, lo cual está ya confirmado según la investigación del Departamento de Justicia de Brasil y de Estados Unidos. Cómo así su tío Ricardo Rivera representó al Ecuador en reuniones con Odebrecht, tanto en México como en Brasil. Cómo así su tío Ricardo Rivera era el intermediario entre el gobierno nacional y la empresa Odebrecht sin ser funcionario público, como usted lo menciona. Es decir, eso debemos saber, y eso el Ecuador quiere enterarse. Y no puede ser que mientras el vicepresidente Jorge Glass dice, yo encantado voy a la Asamblea Nacional cuando me llamen, desde la Asamblea Nacional, sus asambleístas impiden que él comparezca. ¿A qué le tienen miedo? Quien nada debe, nada teme. ¿A qué le tienen miedo? ¿Por qué no quieren que hable Jorge Glass? Quizás si habla Jorge Glass se cae alguien más. Es la pregunta que nos hacemos. Quizá hablando la piola vamos llegando al pez grande que está manejando todos los actos de corrupción, porque, Pablo, perdóneme, aquí han caído peces pequeños, aquí han caído los recaderos. El cardumen de las sardinas. Aquí han caído los testaferros, pero los peces gordos todavía están libres, están sueltos y jactándose de que son honestos. Es importante que se llegue a la investigación hasta la última consecuencia y caiga quien caiga, como bien lo dice Alianza País, pero vemos que en la práctica actúa de manera distinta. Y más que todo que se sancione y se deje un precedente jurídico, por ejemplo, para el tema de la corrupción. También no solamente meter preso a la gente, porque 2 o 3 años y salen a disfrutar las fortunas. Yo creo Pablo, que es la devolución del recurso económico, señor doctor. También. Pablo, y la acusación que hace la Fiscalía en contra de, por ejemplo, Ricardo Rivera, a quien le dieron prisión preventiva, bueno, la ley le faculta, pero yo he visto personas de la tercera edad por juicios de alimentos pagando prisión en la cárcel común. En efecto, la Fiscalía les acusa de un juicio, de un delito como es la asociación ilícita. La asociación ilícita es sancionada según el COIP con 5 años de prisión. Si se aplica el 2x1, en 2 años y medio están fuera gozando los 13 millones de dólares y no ha pasado nada. Si se hubiera acusado a estas personas que recibieron sobornos de Odebrecht por el delito de lavado de activos. Lavado de activos es un delito sancionado con 13 años de prisión. Y a nivel nacional e internacional. Por supuesto, también debería haber peculado, que es un delito que no prescribe. Es decir, ¿por qué se está buscando la pena mínima para que estos pillos salgan en 2 años y sigan gozando los millones de dólares que le han robado a los ecuatorianos? Ahora, nosotros también queremos que se esclarezcan las cosas, porque no vaya a ser que entre los pillos hayan llegado a un acuerdo en que vos caes pero me salvo yo. Exacto. Cae vos también, pero yo te hago sancionar con 2 años y medio, en 2 años y medio vos ya sales. Porque 12 millones o 13 millones no vas a ganarlo en toda tu vida. Así, en 2 años y medio estás fuera, pero sálvame a mí, no des mi nombre, así que yo me encargo. Cuidado, estemos cayendo en eso, Pablo. Y yo presumo que eso es lo que está pasando. Pero ese es el deber de ustedes, de clarificarlo y sostenerlo por supuesto que en el ambiente del ciudadano ecuatoriano. Por supuesto que sí, y allí es un tema importante, ciudadanizar el reclamo, Pablo. Porque si solamente nos esperanzamos en lo que pueda hacer una Asamblea Nacional obsecuente con el modelo económico que viene liderando Rafael Correa y Lenín Moreno, si nos esperanzamos en la Fiscalía General del Estado, perdóneme, yo sí doy el derecho a la duda, sí tenemos que reconocer, es bueno lo que ha pasado, han habido algunas órdenes de allanamiento, algunos detenidos, sí, pero queremos saber y que se aprecien a los peces gordos. No puede ser, y yo sí dudo, Pablo, de que el vicepresidente haya desconocido. ¿Cómo así? Si el vicepresidente, cuando fue ministro, coordinador de sectores estratégicos, desconocía lo que hacía su tío. Quizá luego cuando fue vicepresidente y era encargado de los sectores estratégicos, desconocía lo que hacían sus tíos. Entonces ahí cabe dos preguntas. O es tonto y no se da cuenta de lo que está pasando, o ese hace el de la vista gorda. O era un error de buena fe. O era un error de buena fe, o era cómplice. O sea, yo le doy el derecho
a la duda y presumo la inocencia al vicepresidente, porque como abogado le digo, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro. El vicepresidente tiene que comparecer a la asamblea, debe haber un juicio político, debería él tomar una licencia para no entorpecer las investigaciones, presumimos su inocencia por supuesto, y claro, él tiene el derecho al debido proceso, a la defensa, a una justicia imparcial conforme lo otorga y lo faculta la Constitución. Pero mientras tanto debe haber una investigación profunda por parte de los órganos de control, que no confío mucho, porque mire que hay acusaciones directas entre el contralor y el fiscal. Claro. El contralor hoy dice que lo que pide el fiscal es por una represalia, ya que la Contraloría emitió una resolución con indicios de responsabilidad penal en contra del actual fiscal general. Es decir, todos tienen rabo de paja, se presume, y quienes se acercan se queman, quien se acerca a la candela se quema. Así que claro, tenemos que un poco yo soy de la idea, presionar. señor doctor, más allá de los barrotes de las prisiones, más bien quitarles las propiedades por enriquecimiento ilícito cuando no hayan justificado, por ejemplo, que han sido adquiridas ya sea por patrimonio de herencia o simplemente por la fuerza de su trabajo laboral, de acuerdo a lo que ha ganado, señor doctor. Sí, por supuesto, y en eso debe haber una reforma, que aquí el funcionario público que haya sido descubierto y sentenciado por un caso como este, vergonzoso para el país, no solamente se le incaute los bienes a ellos, sino a sus familiares, a sus colaboradores cercanos, porque allí cuarta y quinta generación, si cabe el término, señor porque doctor. Miren, por supuesto, y allí, Pablo, hay testaferros que por lo general son los propios empleados del funcionario público, está el cuñado, están los primos, así operan esas bandas delictivas. Entonces no solamente tenemos que irnos contra él, sino contra su familia también. No puede ser que él se le incaute la casa, sí, pero su familia se queda con la hacienda, su familia se queda con los yates privados, con las avionetas, con las casas de lujo, los vehículos de lujo. No puede ser que siga disfrutando la riqueza que le han robado a los ecuatorianos, porque ojo, son dineros de los ecuatorianos. Son dineros de los ecuatorianos, muchos impuestos se han cobrado y a lo mejor están por ahí algunos recursos económicos en bolsillos ajenos. Señor doctor, yo le quiero agradecer, pero se nos quedan temas más profundos, por ejemplo, el tema del abayato que usted manifiesta y el tema de la revolución del socialismo del siglo XXI en América Latina. A lo mejor estructuró y Odebrecht era uno de los aspectos económicos para generar estas fuerzas económicas, para mantener perenne una línea ideológica que nos ha llevado a América Latina a reflexionar muy profundamente cuán convenientes son los espacios políticos. Bueno, a lo mejor por allí, porque la justicia americana es la que da señales de que algo sucedió en América Latina. Sí, porque no pudieron justificar de dónde sacaron tanto dinero. Por supuesto, se presume y lo que se dice es que con estos recursos también financiaron el proyecto del Foro de Sao Paulo, claro, que lo lideraba Lula da Silva, y de allí se desprende Hugo Chávez, Cristina Fernández de Kirchner, se prende también Nicolás Maduro, Rafael Correa, el socialismo siglo XXI. Es decir, tenemos sin duda alguna, y es importante rescatar el trabajo que hizo un juez de primera instancia, quien sacudió y ha puesto a temblar y a de rodillas a gobiernos y a presidentes. Hoy vemos presidentes apresados, ministros, gobernadores. En Brasil, por ejemplo, 265 procesados, 125 detenidos. Acá en el Ecuador. Claro, y podemos seguir analizando, porque a lo mejor el imperio buscó lo más débil y lo más fácil, la ruta del dinero del socialismo del siglo XXI y de los líderes progresistas en estos últimos 10 años. Y a lo mejor por eso es lo que está cayendo todo este sistema de corrupción en América Latina, señor doctor. Correcto, para cuando usted guste podamos ampliar este tema. Perfectamente, gracias al doctor Juan Carlos Ríos, hemos analizado el tema de Odebrecht. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es